Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Claudia Lagos Lira y en nombre de todo el equipo docente y el que hace posible también la puesta al aire de este curso sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación en Chile, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta tercera sesión, a este tercer módulo. El objetivo, el propósito de esta tercera sesión es abordar algunos actores de la comunicación, en particular cuestiones que tienen que ver con las dimensiones de la autorregulación, así como también algunas dimensiones que son propias del ejercicio de la libertad de expresión, derecho a la comunicación, con particular énfasis en la agencia de los periodistas y en algunas dificultades de orden práctico y material para poder ejercer el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión y un ejercicio del periodismo responsable y autorregulado. En el caso de las dimensiones sobre autorregulación, se entiende que se trata de hacer efectiva la deontología, los principios éticos, ¿cierto?, de una determinada actividad, en este caso del periodismo y de las comunicaciones, y quienes le dan continuidad son aquellos mismos agentes, en este caso los medios, los periodistas, los editores, que llevan a cabo dicha actividad. Se entiende que hay una tensión aquí porque se busca cumplir la responsabilidad de los medios de comunicación con las audiencias y con las comunidades, al mismo tiempo que es necesario proteger la imagen y los intereses corporativos que surgen también de una actividad comercial como es la de los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces ahí siempre hay una tensión que es importante tener en vista para comprender mejor los fenómenos que tienen que ver con la autorregulación y las tensiones que se producen también en estas dimensiones. Se trata, estas dimensiones sobre autorregulación, de las estrategias y las políticas que buscan adoptar normas que están destinadas a fortalecer, por una parte, las libertades informativas, al mismo tiempo que ejercer y hacer efectivo y encarnar los principios de responsabilidad social de los medios de comunicación y el periodismo, así como también generar mecanismos, procedimientos y organizaciones que efectivamente implementen y garanticen, es decir, que se hagan cargo de esta serie, de este conjunto de ideales, ¿no? Bajo este paraguas, ¿cierto?, sobre la autorregulación, se encuentran los códigos, la formulación, la aplicación, el debate, la implementación de códigos éticos, es decir, de acuerdos básicos en alguna actividad, en este caso el periodismo y las comunicaciones, es cierto profesional, en este caso los periodistas y editores, por ejemplo, otro mecanismo u otro tipo de estrategias o de políticas que se implementan en estas dimensiones están relacionadas con los que se conocen como defensores de las audiencias, defensores de los lectores, y hay distintas tradiciones en distintas regiones y en distintos países del mundo. Están también los consejos de prensa, o asociaciones de prensa o asociaciones de empresas, editoras, ¿cierto?, que tienen por objetivo también dotarse de principios generales de funcionamiento. Eso está pensado tanto para los soportes impresos, así como también para los consejos del audiovisual. Y también otra dimensión que es importante, que tiene que ver con la autorregulación y que espero alcanzar a que discutamos y abrir preguntas, ¿cierto?, tiene que ver con los niveles de asociacionismo y de sindicalización. Es decir, qué tan densas son las redes en este caso en particular, de los periodistas, de los comunicadores y de otros trabajadores de las comunicaciones en sus distintos niveles de organización y asociación. Eso es también, de acuerdo a la literatura en este tipo de cuestiones, un elemento importante a tener en consideración para abordar y preguntarnos acerca de cuáles son los estándares, los mecanismos, las políticas y la efectividad, ¿cierto?, de los mecanismos de autorregulación. Y aquí se describen, digo, al menos 4 dimensiones que inciden en la autorregulación, ¿cierto? Las dimensiones individuales, es decir, aquellos conjuntos digamos, de cada uno de los actores, los agentes que participan de este campo de las comunicaciones, del periodismo. Hay dimensiones que son de carácter más bien institucional, en las cuales se inscriben, por ejemplo, los manuales de estilo y las orientaciones programáticas de las organizaciones orientadas, ¿cierto?, a generar contenidos, a proveer información, etcétera, etcétera. Luego hay un tercer nivel que está vinculado a los mecanismos, los principios de autorregulación, así como los procedimientos destinados a hacerlos efectivos a nivel asociativo, ¿no?, que está dado por las asociaciones profesionales de distintos niveles en algún campo determinado, en este caso del periodismo y las comunicaciones. Y un cuarto nivel que es menos explorado y mucho menos explorado también en el caso
chileno es la ética de las audiencias, de las comunidades o de los públicos, ¿no? Pongo estas tres porque me gusta pensar en que los medios también pueden construir comunidades y no solamente pensar en una relación más utilitaria respecto a las audiencias, ¿no? En el caso chileno, y aquí me gustaría por lo menos presentar un panorama más o menos general de cuáles son las instituciones que funcionan actualmente, que se han dotado de, primero, ciertos principios de autorregulación y luego de ciertos procedimientos para hacer efectiva esa autorregulación. En el primer caso quisiera mencionar el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social. Ustedes pueden pinchar en la lámina y van a acceder al sitio web que ofrece una serie de información y que me parece que es útil conocer, ¿no? Es decir, no solamente está el código de ética al cual han adscrito voluntariamente todos los medios asociados a la ARCHI, todos los medios asociados a la Asociación Nacional de la Prensa, así como también todas las empresas asociadas a la Asociación Nacional de Televisión, ANATEL. A partir y a través de este Consejo de Ética, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede hacer una denuncia sobre la base de cuáles son los principios que uno considera que han sido violentados, principios que deben estar contenidos, ¿cierto?, en el Código de Ética que regula el funcionamiento de los medios de comunicación como un mecanismo de autorregulación, ¿no? La autorregulación se entiende como un espacio más exigente y más autoexigente que aquellos estándares que se entienden del ámbito de lo legal, ¿no? Es todo aquello que no necesariamente constituye delito, ni debe constituir delito, sino que más bien es el mecanismo que en teoría tienen las asociaciones profesionales, el ejercicio de una profesión determinada y todos aquellos actores involucrados en el ejercicio de este oficio y de esta profesión para tener una mejor, los más altos estándares de funcionamiento, ¿no? Entonces está, como digo, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y desde la perspectiva de las asociaciones profesionales, tenemos en particular el caso del Colegio de Periodistas, que tiene distintos niveles de funcionamiento en términos de supervisión ética, ¿cierto?, del ejercicio de la profesión. En este caso están los tribunales regionales y luego el Tribunal Nacional de Ética. Es importante recordar también que desde hace ya varias décadas, producto de las políticas de la dictadura, que le quitaron la tuición ética a los colegios profesionales. Esto es la cobertura completa del buen funcionamiento de las profesiones, ¿cierto? Desde la perspectiva ética, queda constreñida o aplicable solamente a quienes sean voluntariamente adscritos a los colegios profesionales. O dicho de otra forma, quienes forman parte del colegio de periodistas, quienes son socios del colegio de periodistas, quienes están colegiados, son quienes se ven obligados, ¿no?, a cumplir este código de ética. Este código de ética, si bien puede ser inspirador para el ejercicio de cualquier otro de los profesionales de las comunicaciones y del periodismo en general, no está sujeto necesariamente a la fiscalización de este cuerpo colegiado, ¿no? De la comunidad de periodistas que están organizadas y aglutinadas en torno al colegio de periodistas. Dependiendo de cuáles sean las sanciones, de cuáles sean las infracciones que determine una investigación llevada a cabo por los tribunales de ética, ya sea regional y nacional, hay ciertos grados, ciertas sanciones para los colegiados, ¿no? Luego tenemos, este excede un poco el puro ejercicio del periodismo, pero me parece importante mencionarlo, además, y sobre todo, porque el campo de la publicidad ha sido un campo muy fructífero para discutir cuestiones relevantes en los últimos años en Chile, referidos a representaciones, diversidad, etcétera, ¿no? Hace poco actualizaron el código de ética y hay varias dimensiones que son también relativas al funcionamiento de los medios de comunicación en general y a la promoción de ciertas visiones, de ciertas imágenes que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, o con diversidad de género, o la publicidad en redes sociales y marketing directo, por ejemplo, que se emparenta y se cruza también con otras dimensiones propias del ejercicio del periodismo y de los medios de comunicación en términos generales, ¿no? Entonces me parece importante conocer
tanto el funcionamiento del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, el Tribunal de Ética y el Código de Ética del Colegio de Periodistas, y el Código de Ética del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, ¿no? Todos aquellos organismos que encarnan los principios de autorregulación del ejercicio del periodismo y del campo de los medios de comunicación en general en Chile, ¿no? Todas estas instituciones que son colegiadas, que son conformadas por distintas organizaciones y empresas, tienen mecanismos de denuncia y tienen mecanismos también de sanciones. Entonces es importante tenerlas en consideración, levantar, ¿cierto? En muchos casos, por ejemplo, en el caso del Consejo de Ética de Medios de Comunicación, suelen abordar y discutir y tomar decisiones sobre casos que son, digamos, relativamente más masivamente denunciados y por lo tanto es importante la organización colectiva, la acción colectiva por parte de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía y de las comunidades de audiencia, tendiente a empujar, ¿cierto? A forzar, a ser más, a ser efectivas, ¿cierto? Los principios éticos y de autorregulación promovidos por las mismas organizaciones, tanto gremiales como profesionales en el campo del periodismo y los medios de comunicación en general. Hay, además, a nivel, digamos, institucional, hay una tradición bastante larga a nivel mundial y digamos, con altibajos o particularidades, dependiendo del contexto, en la cual los medios de comunicación se han dotado también de cartas de navegación en términos de ética y de estilo, que es su pacto su compromiso, ¿no? Con sus audiencias. Hay un libro que está disponible online que fue editado por el Observatorio de Medios Fucatel, de autoría de Camilo Taufik, y él hace una revisión exhaustiva. Este tiene algunos años ya, pero por lo tanto muchos de estos medios han actualizado sus compromisos editoriales con sus audiencias, pero sin duda han sido, conforman un conjunto de medios de comunicación que han contribuido a enriquecer el debate respecto a cuáles debieran de ser los estándares básicos y de autorregulación de estos medios de comunicación en general y el periodismo en particular con sus audiencias y con las sociedades en las que se desempeñan, ¿no? La gracia además de este libro es que tiene experiencias no solamente, digamos, del mundo anglosajón, que son recurrentemente citadas en este tipo de cuestiones, sino que también de medios de comunicación editados y que circulan en América Latina. Entonces también hay una mayor cercanía en términos culturales que no necesariamente uno puede encontrar con gigantes, digamos, como puede ser el New York Times o Le Monde, ¿no? Entonces les recomiendo también porque todos estos principios están dados por cuestiones que tienen que ver con cómo se vinculan con las fuentes informativas, con cuál es el tipo de lenguaje que se tiene que utilizar, en qué casos si es que es aceptable o no utilizar mecanismos, digamos, de no visibilizar el rol del periodista o estrategias de grabaciones sin autorización de la fuente, en fin, todos aquellos conflictos más candentes del periodismo y de los medios de comunicación en general son abordados por los manuales de ética de estos medios y de otros también, ¿no? En el caso chileno también, en el caso de Anatel, ustedes pueden considerar o pueden visitar, también ha habido un intento, eh, diría precario, de los medios de comunicación chilenos de dotarse de sus propios estándares editoriales. El más señero es el de Televisión Nacional, que como a inicios de los 90 elabora efectivamente sus orientaciones programáticas que han sido actualizadas un par de veces. Están disponibles también los de Mega y los de Canal 13. Ambos fueron actualizados. Si ustedes chequean la página de Anatel, están desactualizados, ¿no? Entonces, y de hecho el de televisión aquí no está disponible. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, los medios han hecho algunos intentos muy tímidos, los medios chilenos me refiero, han hecho algunos intentos muy tímidos de elaborar algunas pautas editoriales bien generales. Tal vez una de las más detalladas es la de TVN y la de Copesa, que es la empresa editorial de La Tercera, entre otros muchos medios,
de tratar de identificar las áreas más sensibles respecto al funcionamiento del periodismo y los medios de comunicación en general, y establecer un compromiso con sus audiencias respecto a qué es lo que van a hacer. Otra cosa es cómo han funcionado, ¿no? Y qué tanto las comunidades y las audiencias hemos sido activas en exigir efectivamente en el cumplimiento de esos estándares. Pero lo que digo es que han sido bastante tímidos en esto, y esa timidez se visibiliza en varias dimensiones, ¿no? En algunos casos se trata de manuales o orientaciones programáticas que es muy difícil encontrar online en los sitios web de los medios de comunicación, cambian, cambian las páginas web y toca entonces otra vez volver a navegar. Es decir, no es algo que activamente han promovido, han difundido, que no es fácil para las audiencias, muy en los inicios, digamos, cuando los medios empiezan a hacer estas políticas internas de autorregulación, eh, esta falta de acceso por parte de las audiencias era justificada en algunos casos, explicando que se trataba de estándares que eran internos, ¿no? Que era para efectos de capacitación de sus comunidades, de sus periodistas, de sus editores, etc. Pero ahí también hay otra dificultad, ¿no? Porque si uno conversa, y tal vez muchos de ustedes han tenido esta experiencia, han trabajado o han pasado por estos medios de comunicación, y tampoco son documentos que sean activamente promovidos al interior de las organizaciones, ¿no? Entonces está ahí como la formulación de esto, pero tiene muchos obstáculos para que efectivamente puedan ser activamente implementados y ser eficazmente fiscalizados por parte de las audiencias, ¿no? Bueno, ustedes en el caso de TVN pueden revisar las orientaciones programáticas que están disponibles, pero como ustedes pueden ver, tiene ya algunos años, ¿no? Entonces también hay un desfase por parte de los medios de comunicación tradicionales, o sea, en general, todos los medios de comunicación, por primero dotarse de ciertas orientaciones básicas, luego ponerlas a disposición del público y luego actualizarlas, ¿no? Entonces hay ahí como dulces y agraces respecto de las políticas de los medios de comunicación en estos intentos, ¿cierto?, de formulación de autorregulación. Ustedes pueden ver también en el caso de medios digitales, están disponibles en el mostrador, que también es bastante breve, y en el caso del grupo COPESA, que diría yo que es tal vez de algunos de los medios que más detalle entrega, ¿no?, respecto a cuáles son los conflictos de intereses que podrían haber, tienen un formulario online que uno puede completar para hacer denuncia, funcionó durante varios años un defensor del lector, que es una figura muy eh, poco utilizada en el sistema de medios chileno. No estoy diciendo que necesariamente sea indispensable, pero es importante mencionar que es una tradición que existe en otros lugares, pero no ha sido particularmente apropiada para el caso chileno. Y también las escuelas de periodismo han desarrollado algunas estrategias y algunas propuestas, ¿cierto?, tendientes a ofrecer manuales de estilos para sus comunidades educativas, ¿no? Algunas que son también abiertas para el caso del resto de la comunidad que quiera consultarla, como puede ser el manual de estilo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Universidad de Evo Portales, y otras que son para manejo interno, como puede ser el manual de redacción periodística de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ahora, normalmente este tipo de documentos autorregulatorios tienen dos grandes dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver con los estilos, ¿no? Cómo se escribe, dónde van las mayúsculas, si se usan o no se usan gerundios, etcétera. Y luego hay una dimensión importante que se emparenta mucho más claramente con las dimensiones éticas, que apuntan a ofrecer pautas más sofisticadas respecto de cómo tratar cuestiones que son delicadas y que son y sobre las cuales los medios han sido muy influyentes, ¿no? O pueden ser muy jodidas de no tener en consideración, como el uso no sexista del lenguaje, como la cobertura de informaciones y eventos que afectan a niños y adolescentes, una cobertura sensible a personas con discapacidades o capacidades diferentes, o los pueblos originarios, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay organizaciones internacionales, aquí les presento un caso que me parece a mí muy útil, que está actualizado también y que pueden navegar, además el manual es muy sencillo de seguir, hay también
sugerencias, ¿no? De cómo actuar, ¿no? Qué hacer primero, qué hacer después, y con un énfasis bien importante en cuestiones digitales, ¿no? Que es este manual del Centro Internacional para Periodistas, y es un manual que está actualizado respecto de pautas previas, ¿no? Y esta actualización tiene que ver con la era digital del ejercicio del periodismo, ¿no? No es el único, pero hay organizaciones internacionales, sindicatos, federaciones internacionales de sindicatos de periodistas, por ejemplo, también ofrecen una serie de herramientas que permiten reflexionar previo a situaciones críticas, ¿no? Y establecen y generan una serie de procedimientos orientadores, ¿no? Para el ejercicio ético, autorregulatorio, ¿no? Reflexivo del periodismo y de las comunicaciones en estos contextos digitales, ¿no? Esa era una dimensión muy importante que me interesaba mencionar, o sea, la discusión acerca, por lo menos dejar planteadas y descritas algunas cuestiones que, por lo menos en el contexto local, en relación con lo internacional, ocurren en el campo de las preguntas acerca de la autorregulación, instituciones, documentos existentes sobre estas cuestiones. Y luego hay otra cuestión que me parece importante y muy vigente, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones materiales en las cuales se está desarrollando el periodismo, ¿no? Si recordamos algunos meses atrás, este año, no solo este año, ¿no? Pero durante el verano, por ejemplo, fue bastante movido. Y hubo, por ejemplo, este anuncio donde se ofrecía un trabajo como voluntariado para periodistas que tuviesen por lo menos 5 años de experiencia y que tuviesen una especialización probada en el campo de la investigación periodística, ¿no? Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuánto vale el trabajo de un periodista? O sea, si tú estudiaste 5 años, tienes además 5 años de experiencia, y están pidiendo que trabajes gratis, ¿no? O sea, un voluntariado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta el trabajo del periodista? Y esto me parece que visibiliza, ¿cierto?, la precarización eh, persistente y recurrente del oficio en las últimas 2 décadas, por lo menos, ¿no? Porque de hecho esto no es nuevo, ¿no? Si ustedes recuerdan, hubo también un conflicto en el caso de La Voz de los que Sobran, que era un medio digital, independiente, digamos que se sostiene con una colaboración a honorarios, ¿no? Entonces hubo un pequeño conflicto también durante el verano que arrancó, ¿cierto?, con la renuncia del equipo de redactores y reporteros que en general eran los que elaboraban los reportajes de más largo aliento, etcétera, y ahí hubo un dime y direte que quería destacar, digamos, otra vez esta pregunta acerca de cuánto vale el trabajo del periodista, ¿no? Y del periodismo. Esto no fue lo único, llevamos varios años, por ejemplo, con despidos sistemáticos, con varias estrategias de acoso digitales a distintos medios de comunicación, a distintos periodistas, con un énfasis importante en periodistas que son mujeres, ¿no? De vinculaciones sistemáticas, ¿no? O sea, la Radio Bio Bio ha estado más de una vez en huelga, en fin, o sea, desde hace, ahora esto no es nuevo, ¿no? No es una crisis que surge post revuelta social de octubre del 2019, ¿no? Si uno puede ir muy atrás, desde ya fines de los 2000 e inicios de los 2010, en la que empieza a haber una mayor agudeza en las estrategias, digamos, de gerencias y administración y management en recortar presupuestos, recortar equipos, reducir salarios, despedir personas, tercerizar, ¿no? De manera muy intensiva. Y previo a eso, yo diría que desde fines de los 90 al menos, empieza a haber un despliegue de ciertas políticas de gestión y de administración que van desembocando, ¿cierto?, en esto que hoy día se dice crisis, pero una crisis no puede durar 30 años, ¿no? Entonces, es más bien un estado permanente de gestión de los medios, no importa el tamaño, además, ¿no? O sea, esto es medios regionales, medios nacionales, una incorporación de capitales privados cada vez más importantes, sobre todo en televisión, y con eso una serie eh, de incorporaciones de políticas de gestión y administración corporativa muy propias de la industria del retail
por ejemplo, ¿no? Sin más, no olvidemos que durante la pandemia uno de los mecanismos más utilizados por los medios de comunicación, en este caso escrito, esta es una encuesta que hizo la Asociación Nacional de la Prensa a sus medios asociados, una de las tres medidas que declararon como la más recurrente para enfrentar la crisis fue la disminución de la planta de periodistas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es una estrategia, digamos, instalada y que no forma parte solamente de la respuesta a las crisis. Y de hecho, hay por lo menos un par de reportes que fueron publicados en el último año y que dan cuenta, ¿cierto?, tratan de dimensionar el número de periodistas que han sido, y de otros trabajadores de las comunicaciones y de los medios que han sido despedidos o desvinculados de sus empleos, ¿no? Y finalmente, una última cuestión que me gustaría mencionar y agregar tiene que ver con la expansión de la oferta académica, ¿no? Para estudiar periodismo, que implica como consecuencia, o como una de sus consecuencias, ¿cierto? Una pérdida del prestigio que la carrera tiene, ¿no? Una pérdida de valor del certificado, ¿no? Las universidades certifican una serie de habilidades, ¿no? La ampliación dramática, sobre todo durante los 90, luego se estabiliza y hoy día estamos en torno más o menos a una oferta de de unos 30 programas de periodismo a lo largo y ancho del país. Eso ha significado también una disminución en el prestigio de la certificación universitaria del periodismo. Entonces, quiero dejar planteadas estas cuestiones para que luego podamos discutir y espero que surjan muchas más preguntas que podamos ampliar en nuestra sesión sincrónica, pero como mencionaba, ¿no? Una dimensión importante que tiene que ver con la autorregulación, cuáles son las instituciones que en Chile por lo menos están pensadas para abordar la autorregulación y también cuáles son las debilidades bien importantes y las oportunidades que pueden surgir de este campo de la autorregulación en general y en particular en el caso chileno. Y luego también todas las dimensiones que tienen que ver con la progresiva precarización del ejercicio del periodismo que impacta decididamente en la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en nuestro país y que no es un fenómeno local, ¿no? Un fenómeno de carácter global que tiene sus particularidades locales y junto con ello, como contribuyendo a esa depreciación del valor del periodismo, y de los medios de comunicación también en general, ha venido aparejado con la ampliación de la oferta eh, de programas de periodismo universitario, que ha implicado un debilitamiento del valor del certificado, ¿no? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Espero haber abierto más preguntas que podamos discutir, ampliar y pimponear cuando nos veamos en comillas, en persona, ¿no? Saludos y gracias.